En cuanto a influir en Irán, no hay pruebas de que nada de lo que estamos haciendo esté influyendo en Irán ahora mismo. Estamos derrotados, y nada de lo que él haga a estas alturas va a cambiar nada. Y los iraníes lo han dejado muy claro. Por eso dijeron que no tienen intención de negociar con esta administración. Ya sabe, esperarán a que deje el cargo, previsiblemente en 2029. Yo creo que podría irse antes. Pero dicho esto, saben que no estamos gobernados, estrictamente hablando, por Donald Trump ni por la voz del pueblo estadounidense. Estas instituciones y quienes están en ellas han sido comprados por los multimillonarios judíos sionistas, que son quienes realmente tienen el control, y no tiene sentido hablar con ellos. Casi sería mejor intentar hablar con Netanyahu, y creo que saben que eso es una pérdida de tiempo. Veamos algunos aspectos económicos, porque hay una corriente de opinión según la cual hay quienes aquí, y escucharemos algunas de esas voces más adelante en el programa, que dicen, bueno, Irán está sufriendo un daño económico, y nosotros también en cierta medida, pero a ellos les va a afectar más. Pero hay un factor. Ha mencionado los fertilizantes. Hay otro factor relacionado con el combustible para aviones que ahora mismo se está acercando a ser un problema crítico. Vi a algunos analistas, justo ayer, que decían que quizá queden 3 o 4 semanas durante las que se pueda mantener la actividad económica actual, en la situación actual. Y entonces tendrán que empezar a restringir y recortar o a subir drásticamente el precio del transporte aéreo. Y eso afecta a todo, no solo a los pasajeros, sino también al transporte de mercancías, etc. O tendrán que empezar a recortar rutas, porque sencillamente no tienen suficiente gasolina o combustible para aviones, a ningún precio. Como ve, las aerolíneas estadounidenses también están sufriendo un golpe financiero. Es algo que probablemente se notará antes de que termine el mes. Y si el estrecho no está completamente abierto, y eso significa ambos lados, va a ser un problema. ¿Cómo vamos a mitigarlo? Bueno, francamente, no creo que podamos, a menos que espabilemos y en esencia nos desvinculemos de la guerra. Una de las cosas que escribí recientemente fue la importancia de que Estados Unidos, al igual que prácticamente todas las naciones del mundo, empiece a avanzar hacia la soberanía de los recursos. Lo que estamos diciendo es que el acceso a alimentos, combustible, piensos, fertilizantes, metales preciosos y minerales ya no puede depender de puntos de estrangulamiento lejanos. Los días que Sauer garantizaba las rutas marítimas mundiales ya han acabado. Quiero usar la carretera principal. Dice que la Marina de Estados Unidos está haciendo un trabajo brillante, controlando está apostada a las afueras del estrecho, lo bastante lejos como para que si es atacada, tenga la posibilidad de evitar ser alcanzada. ¿Qué está haciendo realmente la Marina estadounidense, aparte de perjudicar a la economía mundial y a la nuestra? Desde luego, no nos está ayudando en términos de seguridad nacional. Así que creo que en última instancia, lo que Tognich Warface might have en Oxford otros países de Maine es se generalización o se muy doliv resolver la situación en el Golfo, no nosotros. Y ya sabes, aquí hablas de soberanía de recursos. Una de las cosas de Irán es que en gran medida se basta a sí mismo. Tiene recursos naturales, tiene acceso por aquí a través de la ruta marítima del norte, tiene muchas tierras de cultivo, etc., donde puede producir la mayor parte de sus propios alimentos. Tiene agua, evidentemente tiene energía y recursos petrolíferos. Así que, aunque bloquees todo, aunque de alguna manera cortes todas esas rutas terrestres, algo que no podemos hacer, ni de lejos tenemos los recursos siquiera para intentarlo, y mucho menos para lograrlo, no vas a asfixiarlos, porque sí tienen una forma de soberanía de recursos que otros no tienen.
Y eso les lleva a poder hacer declaraciones o exigencias, creo, como las que están planteando ahora mismo. Básicamente, no vamos a abrir el estrecho de Hormuz hasta que corrijáis vuestro comportamiento. Y ellos lo definen así. No debéis volver a amenazar a Irán nunca más. Debéis poner fin de forma permanente a la guerra con sus aliados en la región, levantar el bloqueo naval, retirar las fuerzas de la región, compensar completamente a Irán y liberar nuestros activos en el extranjero. Eso incluye todo lo que figuraba en el memorando de entendimiento, pero todo por adelantado. Antes, creo que solo había 3 cosas principales que teníamos que hacer: levantar el bloqueo, retirar las sanciones y proporcionar los fondos congelados, algo que no hicimos. Pero se suponía que todo lo demás debía negociarse. Ahora dicen que todo lo que había que negociar tiene que hacerse por adelantado, o no abrirán el estrecho de Hormuz. Y la cuestión es, con esa soberanía sobre los recursos, en la medida en que la tengan, les basta para mantener esa postura, incluso con el bloqueo, durante más tiempo del que nosotros podemos aguantar. Bueno, recuerde que Irán es una potencia continental. Eso significa que recibe apoyo y suministros de Rusia y también de China. Nosotros somos una potencia marítima. Todo lo que hacemos tiene que recorrer 6.000 millas, principalmente por barco y, en segundo lugar, por aire. Y las bases desde las que operamos ya no están cerca de Irán. Eso significa que tenemos que llegar mucho más lejos de lo habitual, ya sea para lanzar ataques, realizar labores de vigilancia o cualquier otra cosa. Creo que hay un par de cosas más que deberíamos mencionar. Hay un libro de Norman Davis sobre la Segunda Guerra Mundial que realmente merece la pena leer. Y compara lo que ocurrió durante la guerra entre Alemania, Rusia o la Unión Soviética y nosotros mismos. Y cuando observas eso y lo trasladas al contexto actual, entiendes algo. Irán puede soportar mucho más daño. Su nivel de vida no es ni de lejos tan alto como el nuestro. Si sufre, no se va a sentir de forma tan aguda en Irán como se va a sentir aquí, en Estados Unidos. La otra cuestión es que Irán está en una guerra existencial, igual que lo estuvieron la Unión Soviética y Alemania. Nosotros no estamos en un conflicto existencial, ni siquiera hemos declarado la guerra, y eso no es una consideración menor. Luego hay que añadir algo más. Los hutíes dentro de Al-Ansar han atacado ahora el transporte marítimo de Arabia Saudí en el Mar Rojo. Los saudíes no están sacando nada de Yambú. Pueden darse la vuelta y destruir Yambú si deciden hacerlo. Y también pueden alcanzar infraestructuras petroleras desde el sur de Yemen. Así que creo que mi argumento es que, desde un punto de vista puramente estratégico, los iraníes, en palabras de Donald Trump, tienen todas las cartas, Dan. Nosotros no tenemos ninguna en este momento. Y mientras tanto, el resto del mundo, especialmente en Oriente Medio y el sudoeste de Asia, se está reorganizando en tiempo real. Ahora, existe esta nueva alianza entre Arabia Saudí, no quiero llamarla alianza, pero claramente es una coordinación en materia de seguridad entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. Tengo entendido que los egipcios han mucha presión para sumarse. Y creo que hay muchas pruebas de que muy bien podrían hacerlo. Eso significa que los estados árabes musulmanes suníes más grandes y poderosos, junto con los turcos y Pakistán, se alinearán contra Israel. Quiero decir, se alinearán absoluta e incuestionablemente contra Israel y, en segundo lugar, contra nosotros. Y no es un ataque directo contra nosotros, sino el reconocimiento de que hemos demostrado que no podemos proteger a nadie en el Golfo. Como resultado, van a formar una alianza concebida para protegerse por sí mismos sin nuestra ayuda. Así que creo que este nuevo pacto de defensa entre Turquía, Arabia Saudí, Pakistán y potencialmente Egipto está diseñado para frenar al gran Israel y sustituirnos en el Golfo. Y ya sabes, una de esas limitaciones, hablabas de soberanía de recursos. Parece que ni siquiera tenemos eso, porque nuestros recursos en el ámbito militar se están agotando.
Ayer hubo un intercambio interesante en Fox News, no en la dirección que quizá penséis, aunque algunos de esos están por llegar. Fue con Dan Hoffman, ex jefe de estación de la CIA, que aparece mucho hablando de asuntos de seguridad nacional. Y en este intercambio va a usar muchas de las palabras de moda sobre lo malo que es Irán, que son terribles y todo eso. Pero escuchad con mucha atención, porque aquí va a admitir algo, que hay una carencia importante en nuestros recursos militares y una ausencia de soberanía debido a nuestra base industrial de defensa de hace 10 años. Podríamos inferir que estamos haciendo una pausa en los ataques militares, quizá porque algunas de nuestras reservas se han agotado. Lo que quiero subrayar, desde mi experiencia trabajando en la comunidad de inteligencia y desplegado durante años en zonas de guerra con el ejército estadounidense, es que esto no es como un grifo que se pueda abrir sin más. Si hablamos de nuestra base industrial de defensa, es algo que queremos ampliar. Deberíamos haberla ampliado hace 10 años. Así que si la administración Trump lo está haciendo ahora y el subsecretario Steve Feinberg ha tomado la iniciativa, eso es bueno, porque ha tenido una experiencia y un éxito extraordinarios en el sector privado. Eso será positivo de aquí a 3 o 4 años. Tenemos que hacerlo, y hay que informar al Congreso. Y creo que deben respaldar lo que es un presupuesto de defensa astronómicamente alto, pero parece que es algo que necesitamos hacer. Ahora, también se puso a hablar de la deuda que tenemos. Y hablaré de eso por separado porque influye en esto. Pero aquí está admitiendo, y esto es algo que tú siempre has dicho, incluso en nuestro programa y en tus libros, que el ejército, las fuerzas armadas con las que quieres ir a la guerra, más te vale haber empezado a prepararlas 10 años antes, porque eso es lo que se tarda en tener en cuenta todas estas cosas. Está diciendo que solo la base industrial de defensa tardará 3 años o más en tener siquiera algún efecto sobre lo que está ocurriendo ahora. Pero Doug, acabamos de hablar de que tenemos 3 o 4 semanas para tomar algún tipo de decisión, o nos vamos a encontrar en un mundo de dificultades financieras. Bueno, Hoffman y Feinberg son ambos partidarios de Israel por encima de todo. Así que van a encontrar una excusa para hacer todo lo posible por meter más dinero en esta guerra contra Irán, y de hecho, en cualquier conflicto que sea antirruso, anti-iraní y en su mayor parte anti-musulmán, anti-islámico, mejor dicho, en la región. Como país, no tenemos ningún interés en eso. No hay ninguna razón para que nos impliquemos en nada de eso. Dejemos eso claro. En segundo lugar, sí, ahora nos está diciendo cosas que nosotros dijimos hace muchísimo tiempo. No sé cuántas veces lo he escrito. Y lo escribí porque amigos del sector, amigos de Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman y GD me estaban diciendo estas cosas. No tenemos capacidad para aumentar la producción de golpe. Ninguna. Eso es algo que perdimos hace mucho tiempo y a nadie le importó. El mayor problema que tenemos es que toda la estructura de fuerzas está diseñada para una guerra corta. Está diseñada en esencia para derrotar a adversarios débiles, con poca o ninguna defensa aérea y antimisiles, y desde luego sin una capacidad naval o aérea significativa. Esos tiempos se han acabado, y lo que representa Irán es un cambio fundamental en la historia de las relaciones internacionales. Irán es una antigua gran potencia en la forma de Persia. Ahora cuenta con el capital humano, además de los conocimientos científico-industriales, para fabricar enormes cantidades de misiles, de ataque de largo y medio alcance, misiles balísticos tácticos, sistemas no tripulados, lo que sea. En el marco de esta nueva tecnología de vigilancia espacial, eso te proporciona vigilancia permanente y datos de selección de objetivos al instante. Esta es una revolución para la que estábamos completamente desprevenidos. Deberíamos haber estado preparados, porque usted, otras personas y yo hemos hablado de lo que se hizo bajo el mando de Surovikin cuando estableció la defensa estratégica a finales de 2022.
Eso infligió daños tan terribles a los ucranianos que les hizo imposible concentrar un número significativo de fuerzas. Y cada vez que lo hacían, las perdían. No prestamos atención a eso. Y dimos por sentado desde el principio que Irán no era lo que es, que Irán era una potencia débil, que Irán era incapaz de resistir el poderío militar de Estados Unidos. Ya sabe, toda esa basura autocomplaciente y narcisista. Todo eso se ha quedado corto. Deberíamos desvincularnos. Deberíamos volver a casa, centrarnos en lo que importa aquí y estudiar detenidamente qué tenemos que hacer de cara al futuro. Porque ahora mismo no hemos adoptado realmente una postura distinta. No hemos replanteado a fondo la estructura, no hemos formulado ninguna de las preguntas cruciales. Ya sabe, dónde luchamos, cómo llegamos allí, con quién, y así sucesivamente. Ahora y de aquí en adelante todo eso tiene que responderse de otra manera. Y Feinberg no va a hacerlo. Hoffman desde luego tampoco. Nadie en la administración lo hará. Todos están centrados en una sola cosa. Y ese es el problema. Cuando todo el mundo dice, bueno, ¿por qué Donald Trump no reconoce simplemente que seguir es inútil y le pone fin? Bueno, ¿cómo se lo explica a la gente que lo llevó al cargo? ¿Cómo se lo explica a quienes controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca? Bueno, podría explicárselo diciéndoles que las limitaciones físicas nos impiden hacerlo sin básicamente cometer un suicidio nacional. Veremos cómo acaba funcionando eso. Pero, siguiendo con esta cuestión, ¿de acuerdo? No existe capacidad adicional. Han intentado ampliarla y apenas se ha ido desplazando un poco. Pero incluso Hoffman dijo más adelante en esa misma entrevista, escucha, aunque hubiera algo en los próximos 2 o 3 años, va a ser bastante difícil, porque ya tenemos casi $40 billones de deuda pendiendo sobre nosotros, y no puedes seguir añadiendo más indefinidamente sin que al final todo eso se nos venga encima. ¿O crees que se equivoca? ¿Podemos, literalmente, seguir aumentando la deuda nacional para siempre? No, no podemos. Pero la gente te preguntará, y aquí es donde entra Nassim Taleb. Él habla del cisne negro, ya sabes, de este tipo de acontecimientos. Y lo que te dirá es que ahora mismo tenemos una piscina llena de cisnes negros. No sabemos cuándo van a echar todos a volar, pero están preparados y listos para hacerlo. Lo que significa que podrías tener varios tipos distintos de burbujas y colapsos en el sistema financiero, el sistema bancario, los mercados de deuda del tesoro. Hemos visto el comienzo de esto en Japón. Estamos observando esta fractura global, esta lenta descomposición global del sistema financiero occidental. Así que todo el mundo dirá, bueno, ¿cuándo va a romperse de verdad? ¿Cuándo va a golpearnos de verdad? Y todo el mundo te dirá lo mismo. Nadie lo sabe realmente. Pero creo que la mayoría de nosotros, y ya sabes, hablo de gente en la que confío, como Ray Dalio, Luke Gromen, Jeffrey Gundlach o Alasdair Macleod, la lista podría seguir. Todas estas personas son analistas muy brillantes y reflexivos, y dicen que está llegando, y que llegará pronto. Yo diría que el presidente Trump es cada vez más consciente de ello. Si no lo fuera, nunca habría dicho lo que dijo en París. No voy a acabar como Herbert Hoover. Sé que la economía mundial podría entrar en una depresión, por eso debemos abrir el estrecho. Bueno, obviamente lo entiende, lo comprende. Así que volvemos a la pregunta crucial, Dan. ¿Por qué no está respondiendo de forma adecuada? ¿Por qué en esencia nos está arrastrando a una guerra prolongada? Porque personas como Hoffman y Feinberg y otras en la Casa Blanca y en el Capitolio quieren un conflicto prolongado. No entienden las consecuencias para nosotros como país, por no hablar del resto del mundo. Solo piensan en sus intereses y en los de Israel. Y sus intereses y los de Israel exigen una guerra prolongada. Pero no podemos hacerlo. Esa es la realidad. Me pregunto cuánto tardará el presidente Trump en darse cuenta. Porque usted y yo sabemos que hay muchas pruebas de que ahora mismo hay mucha gente descontenta en las Fuerzas Armadas, obligada a vivir durante meses y meses y meses en condiciones miserables en el mar.
Y llegado un punto se producen motines, rebeliones. No sé si ocurrirá, pero no es imposible. Quiero decir, nadie que no haya estado en el mar durante un periodo prolongado puede apreciar lo mal que están las cosas ahora mismo en el Océano Índico. Bueno, hay que hacerse la pregunta. Muchas de estas personas que dicen que quieren estos conflictos sin fin por los intereses de Israel o por lo que sea, no son estúpidas. Puede que sean codiciosas, pero no son estúpidas. Y deberían poder verlo. Quiero decir, incluso Dan Hopkins está admitiendo parte de estas cosas, porque eso fue una de las afirmaciones más moderadas que ha hecho en los últimos meses. Pero no es nada moderado viniendo de alguien como, bueno, Mike Pompeo. El presidente decía a mediados de semana que estábamos muy cerca de un acuerdo. Creo que se puede ver que no estamos ni remotamente cerca de eso. Los iraníes todavía no están dispuestos a ceder, porque no son empresarios, porque son matones terroristas que quieren destruir Israel y los Estados Unidos de América. Y por tanto, el bloqueo tendrá que continuar, no para presionar al pueblo iraní, sino para presionar al propio régimen. Y creo que ese es el camino que el presidente Trump ha decidido hacer. Uno de los objetivos que sé que persigue el presidente Trump es normalizar de nuevo los precios de la energía y lograr que el estrecho se abra de verdad. Bueno, coincido con el presidente en que controlamos quién entra y quién sale. Hoy no hay libre tránsito comercial por allí. Se ve en que las aseguradoras no están dispuestas a asegurar a los buques que atraviesan el estrecho. Para volver a la situación que queremos, creo que hará falta algo más que presión económica. Creo que también harán falta más esfuerzos militares continuados. Y creo que el presidente llegará a esa misma conclusión. Así que, evidentemente, sigue diciendo que hay que ir a la guerra, volver a la guerra. Puede que le esté dando demasiado crédito. ¿Crees que de verdad lo piensa? Sí, que solo tenemos que volver a la vía militar, y eso obligará a Irán a abrirse. Él cree lo que le dicen sus donantes y hará lo que sus donantes quieren que haga. Está en una posición muy parecida a la del presidente Trump. Está en nómina, forma parte del grupo. Este hombre no va a dar marcha atrás ante ninguna acción, por estúpida que sea, y mucho menos va a levantarse y dejar claro que nosotros, como estadounidenses, no tenemos ningún interés estratégico en esta guerra. No nos interesa ir a la guerra con prácticamente todos los países de la región. No nos interesa matar musulmanes en todas partes. Ahora mismo no nos interesa matar a nadie, en ningún lugar. No hay ninguna razón para que lo hagamos. Quiero decir, esta es la clase de gente que lleva años diciéndonos que en Irán ya vienen de camino cabezas nucleares. Pronto estarán en misiles, y entonces Nueva York y Los Ángeles estarán en riesgo. ¿Sabe? Me recuerda a los años 60. ¿Por qué Lyndon Baines Johnson no lanzó bombas nucleares contra China cuando identificamos que tenían instalaciones nucleares? ¿Qué hacía diferente a China de los demás para que él no estuviera necesariamente preocupado por eso? ¿Y por qué Richard Nixon se negó a unirse a Brezhnev en un ataque conjunto soviético-estadounidense contra el desarrollo nuclear chino? Quiero decir, ¿por qué no? Porque es una locura. No se provocan guerras por armas nucleares ni con armas nucleares. No se hace, ¿sabe? Si lo hace, conducirá a una conflagración mayor. Ahora bien, lo único que podemos afirmar con absoluta certeza es que todas las exigencias que Pompeo y el resto de esta gente han planteado en nombre de sus mentores, patrocinadores y donantes del lobby israelí, si quieren llamarlo así, han dicho repetidamente todo tipo de cosas, y todas eran mentiras, todas eran erróneas y no tenían ningún sentido. No van a echarse atrás ahora, pero nada de esto tiene sentido para nosotros. Nunca lo tuvo, y no necesitamos formar parte de esto. Creo que por eso las encuestas reflejan lo que reflejan. El otro día hablaba con un amigo judío y me dijo,
¿No crees que estas encuestas, que sugieren que más del 70% de los estadounidenses se oponen a la guerra, indican que el antisemitismo está aumentando? Dije, bueno, no me sorprendería que el antisemitismo esté aumentando ahora mismo por toda una serie de razones relacionadas con este gobierno y con nuestra política exterior e interior. Pero no creo que esa sea la cuestión. Creo que la verdadera cuestión es que los estadounidenses no ven ningún motivo para esto. No se lo creen. Y cuando esto les afecte financiera y económicamente, durante los próximos meses, en Washington se va a armar un infierno. Será realmente muy interesante ver cómo la gente salta de este Titanic que se hunde, del que el presidente Trump, lamentablemente, se ha hecho capitán. Porque en eso es en lo que está. Por eso dije que está escribiendo el libro El arte de la derrota. Es trágico. Es innecesario. Creo que él lo sabe, pero no puede salir de ahí. En realidad, no tenemos patrocinadores, y hay un motivo para ello. No queremos tener que machacaros con un montón de anuncios. Dadle al botón de me gusta, y por supuesto, compartid esto con alguien a quien queráis.